Bueno, ¿qué nos queda hoy? Ver la segunda parte, la parte de variable aleatoria, en dos características más. Recuerden que habíamos hablado de lo que es la variable aleatoria, la clasificación, que la separábamos entre cualitativas y cuantitativas. Dijimos que en el curso vamos a trabajar siempre las cuantitativas, que son las discretas y las continuas, y en eso empezamos a trabajar su nombre, su rango de variación, su función de probabilidad o función de densidad, dependiendo si es discreta o continua, y después también vimos lo que es la función acumulada o función de distribución. ¿Sí? Eso es lo que vimos la vez pasada. ¿Qué nos queda hoy? Bueno, hablar de dos medidas que lo que buscan es resumir de alguna manera qué le ocurre a la variable. Son medidas resumen que nos hablan de qué le pasa, por dónde va la variable, dónde se encuentran los valores centrales de la variable y cómo se organiza respecto a la variable en sí, o sea, su volatilidad, su dispersión, ¿sí? Los valores cuán cercanos se encuentran o cuán alejados se encuentran en la variable. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, estas dos medidas importantes que son las últimas características, la tercera y la cuarta, como les comenté. Antes de ver eso voy a mencionar lo que es algo que es muy técnico, que es el método de los momentos. Voy a enunciar simplemente dos tipos de momentos, que son definiciones matemáticas, ustedes las van a entender muy fáciles, que son los momentos absolutos y los momentos centrados, que vamos a trabajar mucho con ellos de acá en adelante. Así que defino lo que es un momento absoluto. Momento absoluto. M minúscula sub R. ¿Sí? El momento absoluto en el mundo discreto es la sumatoria de i igual 1 hasta n de la variable a la r por la probabilidad que subí. Este es el momento absoluto de orden r, variable elevada a la orden por la probabilidad. O en el mundo continuo, es la integral entre, supongamos que está definido entre, la variable está definida entre a y b, de la variable elevado a la r por la función de densidad diferencial x. Momento absoluto de orden r, ¿sí? El de orden 1 será x por función de probabilidad, x por función de densidad diferencial. De orden 4, x a la cuarta por función de probabilidad, x a la cuarta por función de densidad diferencial, en el caso discreto continuo, ¿sí? Momento absoluto de orden r. Y les presento el momento centrado de orden r. La nomenclatura habitual es la letra griega mu, y es centrado respecto del momento absoluto de orden 1, siempre, ¿sí? Siempre está centrado respecto al momento absoluto de orden 1. ¿Cómo es este momento? Bueno, en el mundo discreto es la sumatoria de i igual 1 hasta n de x sub i menos el momento absoluto de orden 1 elevado a la r por función de probabilidad. Perdón. Y en el mundo continuo, valuado entre a y b, es x menos el momento absoluto de orden 1 elevado a la r por función de densidad diferencial x. ¿Sí? Bien, fíjenlo, estas dos definiciones, el operador, el momento absoluto, m minúscula sub r, mu sub r es el momento centrado. El momento centrado, no se los puse como título, pero centrado respecto de el momento absoluto de orden 1. Después vamos a entender bien por qué. Yo les quería dar las definiciones para que las tengan, porque las vamos a utilizar mucho con todo lo que vamos a ver ahora. De hecho, son justamente en los momentos se encuentra las dos medidas que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Bien, como está grabado y sigue funcionando bien la grabación, puedo borrar rápidamente esta parte.
que es medio teórica, pero nada, la van a ver en el libro y quiero que cuando ustedes lean esta parte no quede nada, primero lo que usamos y que no quede descolgado de lo que vamos a ver ahora, para que me entiendan, ¿sí? Entonces lo que vamos a trabajar es encontrar alguna tercera característica que me hable de la variable. Queremos entender por dónde se encuentra la variable. Entonces cuando uno piensa rápidamente, imaginamos una distribución, una función de probabilidad, que la voy a usar de ejemplo de acá hasta el fin de este tema, que es, imagínense, h y probabilidad de h, función de probabilidad, que sea, vamos a llamarla cantidad de hectáreas cosechadas en un día. ¿Sí? Cantidad de hectáreas cosechadas en un día. Bien, se pueden cosechar de 0 a 4 con una probabilidad de 0,02, 0,04, ¿sí? Eso tiene que sumar 1. Entonces, nos dicen que tenemos esta función de probabilidad, la cual se puede cosechar de 0 a 4, rango de variación 0 a 4 hectáreas, con estos niveles de probabilidad de ocurrencia. Entonces, si nosotros tuviéramos una medida que nos hable de la variable, una que nos sale intuitiva y a todos automática, es decir, bueno, utilicemos de medida el promedio, ¿sí? El promedio de la variable. El promedio de la variable, recuerden que es cantidad de hectáreas cosechadas, así que es importante recordar el nombre de la variable porque hablamos de valores que van de 0, 1, 2, 3 y 4. Si uno promediara, esto daría 0 más 1 más 2 más 3 más 4, todo esto dividido 5 y esto da, si no me equivoco, 2. O sea, a simple vista, el promedio simple lo que me muestra es que se cosechan en promedio 2 hectáreas por día. Y estamos todos de acuerdo que el promedio es 2. Lo que ocurre es cuando ustedes ven esta distribución de acá, se dan cuenta que hablar de que el promedio de hectáreas cosechadas es 2 es algo que no es tan razonable. ¿Por qué? Porque ustedes notan que hay mucha frecuencia en cosechar 4, un 63% de probabilidad de 4 y un 22% de que se cosechen 3 hectáreas. O sea que uno a priori dice es más probable que el promedio esté en torno al 3 y 4 que al 2, 1 y 0, ¿sí? Por las bajas niveles de probabilidad que tienen. Bueno, pero eso este promedio que calculamos, el promedio simple no lo recoge. Por eso es que lo que vamos a ensayar como número, como medida, como resumen de la variable es el promedio ponderado. Vamos a calcular el promedio ponderado por la probabilidad de la variable, ¿sí? Que en nuestro caso sería 0 por 0,02 más 1 por 0,04 más 2 por 0,09 más 3 por 0,22 más 4 por 0,63. Como les dije, es un valor de variable, o sea que siempre va a ser un valor de variable, ¿sí? Valor variable H, cantidad de hectáreas cosechadas, y esto da 3,4 hectáreas. Ese número está más cerca de lo que intuitivamente pensamos nosotros, ¿sí? Es decir, bueno, si la probabilidad alta está por este lado, entendemos que, me corro hacia ese foco, entendemos que el promedio ponderado es más razonable. Fíjense que lo que hicieron fue multiplicar la variable por la probabilidad. Como este promedio ponderado se calcula sobre una variable aleatoria, y recuerden que la variable aleatoria es una variable cuyo resultado es incierto. O sea, no sabemos lo que va a ocurrir, pero sabemos que tenemos cierto nivel de probabilidad asociada a cada elemento de la variable. Eso es lo que nos da la función de probabilidad. Como el promedio ponderado está calculado sobre una variable aleatoria, se calcula antes de que ocurra la variable, justamente porque es aleatoria la variable, se dice que es un promedio a priori, se calcula antes. Como es lo que uno hace antes y es lo que espera que ocurra de la variable, es que lleva el nombre de esperanza matemática, ¿sí? Porque es lo que uno espera que ocurra de la variable, la esperanza matemática. Nomenclatura E sub x de la variable. Y en el mundo discreto
La fórmula es muy simple, es la sumatoria de i igual 1 hasta n, fíjense que lo hicimos recién acá, de variable por probabilidad de ocurrencia. Cualquier similitud con el momento absoluto de orden 1, mera casualidad. No, claramente no es casualidad. Es el momento absoluto de orden 1. ¿Vieron que eran de orden R cuando lo definimos recién? Bueno, este es el caso de orden 1. En el mundo discreto se calcula así, en el mundo continuo será entre los valores A y B, en los cuales está definida la variable, y es simplemente x por la función de densidad diferencial x. X a la 1, claro, fíjense que no le puse exponente, porque es el de orden 1. El momento absoluto de orden 1 es la esperanza matemática. ¿Qué es? Es el promedio a priori de una variable aleatoria. Es lo que yo espero en promedio que valga la variable. Valor siempre de variable. Y obviamente, como se calcula sobre la variable, va a estar siempre acotado al rango de variación. Este número va a ser 0, 1, 2, 3, 4, va a estar entre esos valores y no puede estar ni por debajo ni por encima porque es un valor de variable. ¿Cuánto espero que ocurra la variable? ¿Cuántas hectáreas en promedio espero se cosechen? Esperamos que se cosechen en promedio 3,4 hectáreas por día. Mañana se cosechan 4 hectáreas, entonces está mal lo que dijiste, porque vos me dijiste que esperabas 3,4. Claro, si vos pudieras repetir muchas veces los días, vas a ver que en promedio se cosechan 3,4 hectáreas por día. Y eso asociado a qué está, asociado al concepto de probabilidad, de que si uno pudiera repetir el experimento infinitas veces, las probabilidades justamente uno las verifica, ¿sí?, a lo largo del tiempo. O sea que el azar es regular de alguna manera si uno pudiera repetir el experimento varias veces. Esto es lo mismo. Lo que espero que se ocurra la variable es un valor de variable, 3,4 hectáreas, es 3,4 por día. Bien, esta va a ser una medida que vamos a usar muchísimo. Es la tercera característica muy importante de la variable aleatoria, que es su esperanza matemática. ¿Y qué es la esperanza? Es el promedio a priorístico de la variable. Bien, siempre se calcula ponderado por probabilidad, por eso que es variable por probabilidad de ocurrencia, variable por densidad probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Pasamos rápido porque es el video, así que esta es la tercera característica. Ahora lo que queremos ver es, ya conocemos perfectamente la esperanza matemática, el promedio priorístico de la variable aleatoria. Bueno, acá pueden aparecer dos cosas. Imagínense que tenemos un... imagínense que tenemos una situación de, el típico ejemplo, de dos personas, una persona se come 2 pollos y una persona no se come ninguno. En promedio, ambas personas se comieron un pollo, pero claramente una persona está muerta de hambre y la otra persona está de más satisfecha, ¿sí? Se comió 2 pollos enteros. El promedio en ese caso no refleja la realidad de la variable, que es que alguien se comió de todo y una persona no comió nada. En promedio, sí, ambos comieron uno, pero la realidad es que están los dos muy dispares. Ese promedio es uno de los típicos problemas de los promedios, los valores que están alejados del valor, o sea, cuando hay valores muy alejados del centro de la distribución, el promedio no sirve de mucho justamente porque, nada, matemáticamente da un valor, pero no representa la realidad. ¿Cómo puedo saber que la esperanza matemática es un valor promedio de los cuales representa la realidad de la variable? O sea, me gustaría entender, nada, los valores cuánto distan de ese promedio, como para decir, mira, si los valores distan poco del promedio, en una distancia muy chica, podemos decir que el promedio es representativo y que no, caso contrario, que haya valores muy lejanos. El ejemplo también que se usa habitualmente es el de un alumno de la facultad. Un alumno de 1 y 9 no es lo mismo que un alumno de 4 y 6. Muy simple, porque los dos en promedio tienen 5 de nota, pero uno, si se aprueba con 4, aprueba la mitad de las materias con 9 y la mitad la reprueba. Y el otro alumno aprueba todas las materias con 4 y 6. ¿Se entiende? Entonces, son muy distintos ambos promedios. Uno están muy cerquita de los valores, otro están muy lejanos, y en promedio los dos se sacan de nota 5. Bien, queremos buscar alguna medida que va a ser la cuarta característica que nos refleje de alguna manera las distancias que hay entre los valores respecto al promedio para poder entender si el promedio es una buena medida para hablar de la variable aleatoria. Esa medida que vamos a ver es la varianza y es la cuarta característica que la vamos a ver mezclada con otra variable, pero bueno, la varianza.
La cuarta característica es la varianza. Y como les decía, lo que buscamos con la varianza es entender las distancias que hay respecto del promedio para ver si el promedio es un valor representativo o no. ¿Qué me dice la varianza? Bueno, calculamos distancias. La primera propuesta que se hizo cuando se trabaja con estas medidas era una distancia respecto del promedio. Entonces, cuando uno promedia las distancias respecto del promedio, o sea, el típico valor, no anoten esto, ¿sí? Pero es lo que primero se ensayó, es las distancias respecto al promedio, la esperanza de X, ¿sí? Estas distancias, por definición de promedio, se anulan todas. Si las sumo, se anulan, se compensan, porque el promedio justamente se calcula como el valor medio de los valores de la variable. Entonces, si yo calculo todas las distancias del promedio, y se me van a compensar. Entonces, es que ahí es donde aparece las distancias al cuadrado. ¿Para qué? Para evitar las compensaciones. Elevar al cuadrado es un artilugio matemático que nos permite eliminar los negativos y eliminar las compensaciones. Entonces, lo que vamos a calcular, y esto sí anótenlo, es la sumatoria de las distancias cuadráticas, o sea, los desvíos respecto del promedio, los desvíos cuadráticos, ponderados por la probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos ponderado por probabilidad, porque no es lo mismo la distancia que hay de un valor mucho más frecuente en la distribución que un valor menos frecuente. ¿Sí? Fíjense en el ejemplo anterior, teníamos de 0 y 1 hectáreas, teníamos poca probabilidad de ocurrencia, y la distancia de 0 y 1 al promedio es mucho más larga, pero sobre una frecuencia es una probabilidad más chica. Entonces, elevamos las distancias, los desvíos al cuadrado, ponderados por la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Esto es la fórmula de la varianza de una variable discreta, y fíjense que coincide con el momento centrado de orden 2. Es el desvío respecto de la esperanza matemática, momento absoluto de orden 1, al cuadrado. Por eso es que es centrado de orden 2. ¿Sí? En el mundo continuo, la varianza es entre los dos puntos en el rango de variación de el desvío respecto a la esperanza cuadrático función de densidad diferencial. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos recién para el momento centrado de orden R, bueno, de orden 2. Fíjense, acá en el discreto, acá en el mundo continuo. ¿Qué me dice? Me dice en promedio cuánto se desvían los valores, las distancias cuadráticas. ¿Sí? Si yo tengo una unidad, en el caso nuestro, que estábamos trabajando con las hectáreas cosechadas, la varianza de H, que eran hectáreas cosechadas, se os recuerdo rápido acá al costado, era H y probabilidad de H, 0, 1, 2, 3, 4, 0,02, 0,04, 0,09 si no me equivoco, 0,22 y 0,63. ¿Sí? Recuerden que en promedio era 3,4. Lo que estamos buscando cuando hablamos de la varianza de H son los desvíos cuadráticos ponderados por probabilidad. O sea que en el primer caso es 0. Recuerden que la esperanza de H había dado 3,4 hectáreas, ¿sí? Esto lo hicimos recién. Bueno, es 0 menos 3,4 elevado al cuadrado por 0,02. Probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Segundo, más sumatoria, ¿no? 1 menos 3,4 elevado al cuadrado por 0,04 más 2 menos 3,4 cuadrado por 0,09 más 3 menos 3,4 ¿sí? Este es los desvíos cuadráticos respecto de la media que dan como resultado la varianza. Estaba buscando si tenía el resultado rápido, pero no, me quedó otra que hacer la cuenta. Bueno, 0,9. 0,9
hectáreas. Y como la unidad de medida está elevada al cuadrado, es hectáreas al cuadrado. O sea, en promedio se cosechan 3,4 hectáreas con una varianza de 0,9 hectáreas al cuadrado. ¿Qué son 0,9 hectáreas al cuadrado? Más o menos en promedio 0,9 hectáreas al cuadrado. O sea, no sabemos qué son las hectáreas al cuadrado, ¿sí? Porque la unidad de medida que trabajamos eran hectáreas cosechadas. Esto es importante porque la unidad de medida de estar elevada al cuadrado no refleja la medida que queremos trabajar, que es la variable